Me llamo Elvira Mendoza. Tengo 71 años, soy bibliotecaria jubilada, siempre guiada por reglas y rutinas, sistemas de archivo, fichas de referencia, números de catálogo. El orden me mantuvo firme ante el duelo en el silencio de una casa demasiado vacía tras la muerte de mi esposo. Pero incluso las reglas pueden sentirse como una jaula cuando las imponen otros. La llave de latón en mi palma era pequeña, fría y más pesada de lo que debería. 1.500 pesos. Eso fue todo lo que costó en el Banco de Tierras de Ciudad Juárez comprar un lugar que nadie más quería. Algunos apuestan en casinos. Yo aposté por un tejado. La casa estaba al final de una calle angosta marcada por baches. Sus ventanas estaban tapiadas como ojos sellados, la pintura descascarada en tiras pálidas, el porche hundido como si se hubiera rendido hace años. Un olor fuerte flotaba en el aire, moho mezclado con óxido, madera húmeda, pudriéndose en silencio. Escuché un goteo dentro incluso antes de abrir la puerta. Bajé de mi carro un Chevy que traqueteaba como lata en cada curva y saqué la silla plegable que siempre llevaba en la cajuela. Me senté en la entrada de grava con la llave apretada en mi puño mirando la ruina que había elegido. Me dolían las rodillas. El corazón me dolía más. No fue la belleza lo que me atrajo aquí, sino la promesa de que nadie podría quitármelo. Después de que mi esposo murió, viví con mi hijo Javier y su esposa Clara. Clara siempre sonreía amable pero tensa, pero sentía los límites en cada rincón de su casa, cómo reorganizaba los armarios, después de que yo cocinaba el suspiro que soltaba si dejaba un suéter sobre una silla. Una invitada en mi propia familia. Me decía que lo soportaba por Javier, que eso hacía una madre. Pero cuando vi el anuncio de esta casa en ruinas, como está, 1.500 pesos, algo en mí se tensó. Supe que tenía que reclamarla aunque se estuviera cayendo a pedazos. Antes me levanté, sacudí la grava de mi falda y subí los escalones torcidos. Las tablas crujieron bajo mi peso. Al meter la llave en la cerradura se atascó, luego giró con un quejido. El aire frío se filtró. El olor golpeó más fuerte dentro, humedad, rancia, moho, polvo. Pero crucé el umbral. Mis zapatos rozaron los tablones deformados. En la penumbra el papel tapiz se desprendía en tiras. Un mapache había dejado sus marcas en una pared. Para la mayoría solo era una ruina. Para mí era el primer lugar en años que no le pertenecía a nadie más. Me quedé en el silencio escuchando el goteo, sintiendo la llave aún cálida en mi mano. Pronto tendría que explicarle esto a Javier y Clara. ¿Por qué el dinero se había ido aquí, en lugar de donde esperaban? La idea me apretó el pecho, pero cerré la puerta tras de mí. Había elegido esta casa. Ahora tendría que enfrentar lo que esa elección significaba en la mesa familiar. Las cenas de los domingos se habían convertido más en una obligación que en un consuelo. Antes, cuando mi esposo vivía, era lo mejor de la semana: carne asada, en el horno nuestro hijo Javier, riendo con su padre, vecinos, trayendo pastel. Pero ahora en la cocina de Clara, con sus encimeras de granito reluciente y estantes abiertos como de revista, siempre me sentía como un marcador en una vida que no era mía. Esa noche la mesa estaba puesta con precisión quirúrgica. Servilletas dobladas en triángulos, una ramita de romero sobre cada plato. A Clara le gustaban sus espectáculos grandes o pequeños. Llegué con una canasta de bolillos recién salidos del horno, aunque sabía que ella ya tenía pan en un tazón de porcelana. Javier tomó la canasta sin comentario y la puso a un lado. Inclinamos la cabeza para la bendición, la voz de Clara suave como seda, hablando de gratitud y familia. Mantuve los ojos en el plato, el brillo del mole reflejando la luz de arriba. Todo empezó a mitad de la cena, cuando el vino suavizó los bordes de su sonrisa. Clara se inclinó sobre la mesa, sus uñas perfectas tamborileando contra su copa. Entonces dijo: «El retiro de mi mamá ya está listo. Valle de Bravo. Una semana completa de sesiones guiadas, limpiezas energéticas, todo el paquete. 30.000 pesos. Se lo merece». Javier se movió en su silla, pero no dijo nada. Clara me miró entonces, sus ojos brillantes como vidrio cortado. «Necesitamos transferir el dinero esta semana. Dijiste que lo tenías apartado». Sentí el tenedor detenerse en mi mano.
Durante semanas había ensayado este momento en mi mente. ¿Cómo explicaría lo que hice? ¿Cómo sonaría la verdad al decirla en voz alta? Mi pecho se apretó, pero mantuve la voz firme. No transferí el dinero. Dije, compré algo. La mesa se quedó inmóvil. Incluso el tic-tac del reloj en el pasillo pareció desvanecerse. Clara ladeó la cabeza como una maestra ante un niño que no entendió la tarea. «Compraste algo. Para el retiro de mi mamá». No respondí. «Para mí. Una casa». Javier parpadeó como si la palabra fuera extranjera. Los labios de Clara se abrieron. Luego se curvaron en una risa baja incrédula con un toque de crueldad. «Compraste una casa. Con ese dinero. Una casucha de 1.500 pesos del Banco de Tierras. ¿Hablas en serio?» Doblé mi servilleta con cuidado alineando las esquinas como si la pulcritud pudiera sostenerme. «Es pequeña y necesita trabajo. Pero es mía». Clara se recostó cruzando los brazos. «Entonces, ¿decidiste desperdiciar lo poco que tienes en un basurero en lugar de apoyar a la familia? ¿Prefieres vivir como si nada valieras? Pues vive como si nada valieras». Sus palabras cayeron más pesadas que el tenedor que dejé en el plato. Javier carraspeó los ojos fijos en la carne. «Quizá deberíamos hablar de esto después», murmuró, pero no me defendió. Nunca lo hacía cuando se trataba de Clara. Tragué fuerte, saboreando esa amargura en mi garganta. Durante años me había plegado a los rincones tomando el espacio que me ofrecían agradecida por migajas de pertenencia. Pero la llave en mi bolsillo me recordaba la puerta que podía cerrar y asegurar una puerta que nadie más podía controlar. El resto de la cena transcurrió en un silencio frágil. Clara llenó su copa otra vez y habló largo sobre las rocas rojas de Valle de Bravo, lo restauradoras que serían para su madre, lo importante que era que las mujeres invirtieran unas en otras. La ironía cortaba como cuchillo. Cuando llegó el postre no me ofreció nada. Para cuando regresé a mi departamento esa noche, mi teléfono vibró con una notificación. El chat familiar donde se organizaban cumpleaños, fiestas y se compartían fotos ya no mostraba mi nombre. Me habían borrado tan fácil como una línea de texto. Me senté al borde de la cama mirando la tenue luz de la pantalla, la llave presionando contra mi muslo a través de mi falda. El silencio era más fuerte que cualquier grito. Ellos habían trazado su línea y yo había trazado la mía. El mensaje llegó un miércoles gris por la mañana cuando el olor a café aún era fuerte en la cocina y yo intentaba sostenerme con el ritmo cotidiano de servir una taza. Era de Clara. Sin saludos, sin preámbulos, solo 5 palabras cortantes. «No vengas a la Pascua». Miré la pantalla hasta que las letras se emborronaron. Mi pulgar flotó sobre el teléfono como si retroceder pudiera borrar el mensaje. No importó. El significado ya se había sentado en mi pecho como una piedra. Me habían borrado antes. No siempre tan directamente, no siempre con una frase que pudiera señalar, pero en formas pequeñas y silenciosas que se acumulaban con los años hasta pesar más que cualquier otra cosa. Recordé cumpleaños donde el pastel siempre era del sabor favorito de Clara. Mañanas de Navidad cuando mis regalos para Javier se quedaban sin abrir, mientras los paquetes de la familia de Clara eran fotografiados y agradecidos con discursos. Recordé cenas donde Clara hablaba de la resiliencia notable de su madre, y la mesa caía en un silencio reverente, como si ninguna otra historia de supervivencia valiera la pena contar. Mi presencia era tolerada, nunca invitada. Ahora habían abandonado hasta la pretensión. Dejé el teléfono en la encimera presionando mis palmas contra el laminado frío. El departamento que había rentado por años estaba en silencio, cada rincón resonando con la vacuidad de no pertenecer. Miré las paredes beige, los muebles prestados, la pila de cajas que nunca desempaqué del todo. Siempre me dije que era temporal, que algo cambiaría, que Javier podría necesitarme más cerca, que Clara podría suavizarse. Pero nada cambió, salvo yo que me hundí más en la invisibilidad. Esa tarde doblé lo que pude en una maleta vieja de esas, con una rueda rota que se arrastra despareja. Llevé una caja de libros, una colcha que mi madre cosió hace décadas y la silla plegable que se había convertido en mi trono, improvisado.
Todo lo demás lo dejé para que el casero lo resolviera. El Chevy arrancó tras 2 intentos. Conduje por calles bordeadas de nieve derretida y árboles desnudos la ciudad agotada por el fin del invierno. Mientras más me acercaba a la casa, más se apretaba el nudo en mi estómago, una mezcla de miedo y alivio. La casa de desecho esperaba al final de su calle llena de baches, no más grandiosa que antes su revestimiento curvado como papel viejo. Estacioné en la entrada de grava, arrastré mi maleta al porche y abrí la puerta con la llave testaruda. Dentro el aire seguía húmedo y agrio. Los tablones se movían bajo mi peso como probando si me quedaría. Coloqué la silla en la sala, la abrí con un clic y me senté. Mi maleta descansaba contra la pared como un compañero silencioso. El silencio era profundo, casi acusador, pero era mío. Nadie mirando, nadie suspirando, nadie decidiendo si había ganado mi lugar en la mesa. Solo el sonido de mi propia respiración y el leve goteo en las paredes. Me eché la colcha sobre las piernas y me recosté contra el yeso agrietado. No era comodidad como la de la casa impecable de Clara o la habitación ordenada de Javier. Era una comodidad distinta, la de no tener que disculparme por existir. Mi teléfono vibró otra vez. Un flujo de fotos del chat familiar, del que ya no formaba parte. La madre de Clara modelando ropa nueva para el retiro, sonriendo a la cámara como si ya hubiera ascendido a un plano superior. Mi propia exclusión era limpia final. Cerré el teléfono, lo puse boca abajo y dejé que el silencio me envolviera. Me habían dicho que viviera como si nada valiera. Y aquí estaba en una casa que se hundía y olía a moho, con nada más que una maleta y una silla. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba exactamente donde debía estar. La primera noche en la casa fue tan fría que mi aliento formaba nubes en la oscuridad. Me dejé el abrigo puesto, la colcha envuelta en los hombros, la silla plegable arrinconada como centinela. El sueño llegaba a rachas, roto por el goteo en las paredes y el correteo de algo invisible en el tejado. Por la mañana la luz se filtraba por las rendijas de las tablas, en las ventanas cintas finas que cruzaban el suelo. Me levanté con rigidez, las articulaciones doliendo, y me dije que empezaría por lo pequeño. Una cortina, solo una, suavizaría la habitación, la haría menos una celda y más un lugar donde alguien pudiera pertenecer. Saqué del maletín una cortina floral azul desvaída que había llevado de un departamento a otro. No era gran cosa, algodón gastado por años de sol, pero había colgado en mi recámara cuando mi esposo vivía y llevaba algo de hogar. Me desequilibré en un taburete oxidado, el tubo torpe en mis manos, intentando encajarlo en el marco de la ventana. La madera se astilló. El tubo resbaló. Todo cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en la casa vacía. Me sostuve contra el yeso descascarado, el impacto sacudiendo mi codo. Por un momento me quedé allí, la frente contra la pared, el ardor del fracaso subiendo fuerte y caliente. Y entonces, como si la casa misma hubiera soltado algo, los recuerdos comenzaron. 16 años parada en la sala con un pastel cubierto de glaseado rosa brillante. Habían escrito mi nombre mal. Feliz cumpleaños, Elvita. Sin las R. Un error que nadie pareció notar excepto yo. Cuando lo corregí, mi madre rió, dijo: «Ahí está bastante cerca». Pero no lo estaba. Era un borrón suave y sutil, un recordatorio de que incluso mi nombre podía perderse. Me deslicé por la pared hasta sentarme así en el linóleo agrietado, las rodillas dobladas, la cortina arrugada en mi regazo. Recordé fotos navideñas donde estaba posicionada y a su lado, una sombra al borde del encuadre. Mi hijo Javier radiante junto a Clara sosteniendo la mano de la madre de ella, como si fuera el centro de la fiesta. Yo también estaba allí siempre, pero desenfocada, recortada, olvidada. Y recordé la ceremonia de premiación en la universidad, cuando gané un concurso estatal de ensayos. Había pedido a mis padres que vinieran. No lo hicieron. Enviaron una tarjeta 2 semanas después, firmada por ambos pero escrita por mi padre. «Las queremos, niñas». Como si yo fuera solo parte de un colectivo intercambiable sin merecer mención aparte. Los recuerdos se apilaban uno sobre otro, hasta que su peso presionó mi pecho. Me di cuenta entonces que las palabras de Clara en la mesa, «vive»,
Como si nada valieras no eran una anomalía. Eran la continuación de una historia que comenzó mucho antes de que ella entrara en mi vida. Una historia donde siempre fui un pensamiento secundario. La cortina se deslizó de mi regazo, amontonándose en el suelo polvoriento. Mis manos temblaron, no por el frío esta vez, sino por el reconocimiento de que lo que enfrentaba no era nuevo. Era un patrón. Cumpleaños olvidados, logros pasados por alto, pequeños desprecios repetidos hasta convertirse en el aire que respiraba. Me obligué a levantarme agarrando el borde de la encimera para equilibrarme. Mi codo palpitaba, pero tomé el tubo y lo intenté de nuevo. La casa gruñó en protesta. El tubo resbaló otra vez. Lo dejé donde cayó. La ventana quedó desnuda a la luz entrando sin filtro y me paré frente a ella, con la cortina aún apretada en mi mano. Me dije que lo intentaría de nuevo mañana, o pasado mañana, pero en el fondo sabía que no se trataba de cortinas. Se trataba del largo hábito de ser ignorada, de cómo los pequeños fracasos se habían permitido ser prueba de quién era yo. En el silencio de esa habitación vacía, el goteo en las paredes marcaba el ritmo de mis pensamientos. La casa, como yo, cargaba el peso de cosas sin terminar, sin reconocer. Recordaba incluso cuando otros elegían no hacerlo. Y por primera vez comencé a preguntarme cuándo el olvido deja de ser un accidente y se convierte en una elección. Para la tercera noche, el silencio de la casa había comenzado a tomar forma propia. No era el silencio suave de una biblioteca, ni la quietud de un banco de iglesia. Era más pesado, lleno de ecos que no podía nombrar del todo. La cortina seguía arrugada en la esquina, el tubo apoyado contra la pared, como una acusación. No tenía televisión ni radio, solo el zumbido de mi teléfono en el suelo junto a la silla plegable. Cuando se iluminó con una llamada, casi la ignoré. La mayoría de las personas que conocía ya se habían ido o estaban demasiado lejos, y Javier no había contactado desde esa cena del domingo. Pero el nombre en la pantalla me detuvo. Remedios. No había hablado con la mejor amiga de mi hermana mayor en años, aunque siempre estuvo más presente en mi vida que en la mitad de mi propia sangre. Tía Remedios la llamábamos, aunque no era técnicamente familia. Había sido vecina de mi madre hace mucho, viuda joven como yo, y de alguna manera se había colado en los espacios vacíos de nuestro clan, llenándolos con risas y la clase de honestidad filosa que incomodaba a la gente. Deslicé para contestar sosteniendo el teléfono cerca de mi oído. Elvira, su voz crepitó con la edad de la línea y la de sus pulmones. Sí, soy yo. Susurré, aunque no había nadie que pudiera escucharme. Me enteré, dijo simplemente, de la Pascua. De Clara. Mi garganta se apretó. Las noticias viajan rápido. Con familias como las nuestras siempre lo hacen. No eres la primera en ser empujadas a un lado, y no serás la última. Me hundí más en la silla, la colcha cubriendo mi barbilla. Se siente como si me hubieran borrado. Hubo una pausa. Podía imaginarla frunciendo los labios, tamborileando los dedos en el brazo de su propia silla buscando las palabras justas. Escúchame, dijo finalmente la voz firme. Volverán. Cuando necesiten algo, dinero, refugio, con pasión tocarán a tu puerta como si nada de esto hubiera pasado. Quise discutir, aferrarme a la esperanza de que tal vez Javier se apartaría de su esposa, de que tal vez el amor podría cortar los bordes afilados de Clara. Pero Remedios no dejó espacio para mis excusas. Y cuando lo hagan, continuó. Recuerda cómo se siente esto. No te atrevas a olvidarlo. El dolor tiene una forma de suavizarse con el tiempo, convirtiéndose en excusas. No lo permitas. Manténlo afilado para que nunca más te usen. Las lágrimas resbalaron calientes por mis mejillas, aunque no sollocé. Salían silenciosas como el goteo en las paredes. Es difícil, Remedios. Es mi hijo. Lo sé, dijo su tono más suave ahora, y por eso corta tan hondo. Pero la familia que solo te ama cuando sirves a su propósito no es familia. Es conveniencia, disfrazada de devoción. Has sobrevivido cosas peores que esto. También los sobrevivirás a ellos. Sus palabras llenaron las habitaciones vacías mejor que cualquier cortina.
Durante un largo rato ninguna habló. Escuché su respiración a través de la línea constante y real, anclándome. Finalmente dijo: «Elvira, prométeme que no regresarás arrastrándote solo porque te sientas sola». «Lo prometo», susurré. Cuando la llamada terminó me quedé en la penumbra, hasta que el teléfono se oscureció de nuevo. Mis manos estaban más firmes que en días. Doblé la colcha con cuidado y la puse sobre la maleta. Luego levanté la cortina del suelo. La casa seguía en ruinas, seguía fría, pero ya no se sentía como un castigo. La voz de Remedios resonaba en las paredes recordándome la verdad afilada que necesitaba sostener. Ellos habían elegido sacarme. Si volvían a tocar no sería por amor, sino porque necesitaban lo que yo podía dar. Y yo tenía que estar lista para recordar. Era casi el atardecer cuando escuché el sonido de tacones resonando contra el porche. El vecindario solía ser tranquilo, solo el zumbido lejano del tráfico y el parloteo de gorriones en los aleros. Pero este sonido era agudo, insistente, completamente fuera de lugar, contra la madera hundida de mis escalones. Abrí la puerta preparándome contra el aire frío que entró con ella. Y ahí estaba Clara envuelta en un abrigo color crema, el cabello recogido impecablemente, a pesar de la humedad, los labios apretados en la sonrisa tensa que usaba con extraños. «Se rompió una tubería», dijo rápido antes de que pudiera preguntar por qué estaba ahí. «En el ala del spa. Inundó medio lugar. Los contratistas dicen que pasarán días antes de que se pueda usar. Solo necesito una noche, tal vez 2. Apreté el borde de la puerta. Mi primer pensamiento fue el mensaje grabado en mi teléfono: «No vengas a la Pascua». El segundo fue la advertencia de Remedios: «Volverán cuando necesiten algo. No olvides este dolor». Clara cambió el peso de pie echando un vistazo por encima del hombro, como si temiera que uno de sus amigos impecables la viera parada frente a una casa con pintura descascarada y ventanas tapiadas. Elvira añadió suavizando la voz: «No pediría si tuviera otra opción». El silencio entre nosotras se alargó. Podía oler su perfume, algo floral y caro que chocaba con el moho húmedo del pasillo detrás de mí. Una noche dije al fin, mi voz firme: «No toques nada». El alivio floreció en su rostro tan rápido que me revolvió el estómago. Entró sus tacones resonando en los tablones deformados, sus ojos recorriendo las paredes desnudas y el techo lex hundido. «Bueno», dijo con una risita, «definitivamente tiene personalidad». Cerré la puerta con firmeza. «Tiene un tejado que no gotea», respondí. «Eso es más de lo que algunos pueden decir». No respondió. En cambio puso su bolso de diseñador con cuidado en la silla plegable como si la tela pudiera contagiarse de algo en el vinilo agrietado. Saqué la colcha de la maleta y la extendí sobre el sofá que había rescatado de una venta de garaje de una iglesia. «Puedes tomar el sofá», dije. «Yo me arreglo». Por un momento pareció que iba a negarse, como si dormir en algo tan común estuviera por debajo de ella, pero luego asintió sentándose con cuidado en el borde. «Gracias», murmuró. Las palabras sonaban extrañas en su boca, demasiado ligeras, demasiado ensayadas. Me ocupé de hervir agua en la hornilla, el leve silbido llenando el silencio. Clara sacó su teléfono desplazándose su rostro iluminado por la pantalla. Me pregunté si ya estaba escribiendo alguna historia para sus amigos sobre la choza de bruja que tenía que soportar. Cuando la tetera silbó serví 2 tazas y puse una frente a ella. La miró sorprendida, luego la levantó sin decir nada. Nos quedamos así, ella en el sofá, yo en la silla, durante casi 1 hora, el peso de lo no dicho, presionando más fuerte que el techo agrietado sobre nosotras. Cuando finalmente me levanté para revisar la cerradura de la puerta, Clara movió la colcha sobre su regazo, los ojos entrecerrados. Parecía más pequeña, cansada, aunque sabía que no debía confundirlo con vulnerabilidad. Una noche le recordé mi mano en la perilla. Abrió los ojos lo suficiente para encontrar los míos. Una noche repitió: «Apagué la luz, la casa hundiéndose en sombras, y me dije que recordaría la advertencia de Remedios». Esto no era reconciliación. Era supervivencia, la suya y la mía, bajo un tejado inquieto. La luz de la mañana se filtró pálida y fina por las tablas con motas de polvo girando en su camino. Desperté al leve sonido de una risa, no una risa cálida, sino una aguda ensayada.
Me incorporé el corazón latiendo fuerte y seguí la voz hasta la cocina. Clara estaba junto a la encimera agrietada su teléfono, apoyado contra una luz anular que no era mía. La Piac la había sacado de ese bolso de diseñador enorme y la había montado como si estuviera grabando un programa de entrevistas. Maquillaje completo, cabello perfecto, como si hubiera despertado directa en un anuncio. «Buenos días, ángeles», arrulló inclinando la cabeza hacia la cámara. «Hoy quiero mostrarles algo real, algo crudo». Barrió su brazo hacia las paredes con pintura burbujeante y manchada. «Aquí es donde algunas personas tienen que vivir. Es humillante, ¿verdad?». Su tono destilaba compasión, pero podía ver el brillo en sus ojos, el mismo brillo que usaba cuando hacía caridad en eventos navideños, siempre con la dosis justa de lástima para parecer santa. Me quedé helada en la entrada sin ser vista, mi mano descansando en el marco. Apuntó la cámara a mi tetera con el esmalte descascarado y el mango oxidado. «Esto», dijo, «es como luce la resiliencia. Ella hace lo que puede con nada. Imaginen el valor». Su sonrisa se amplió. «Imaginen si todos pudiéramos unirnos para ayudar». En los comentarios en vivo que corrían por su pantalla, corazones y emojis de llanto se desbordaban. «Eres una inspiración, Clara. Gracias por crear conciencia. ¡Qué bendición eres!». Mi pecho ardía. Esto no era sobre crear conciencia, era sobre alimentar su imagen con mi lucha. La voz de una vecina se coló por la ventana abierta. La señora Ramírez de enfrente paseaba a su perro charlando con otra mujer. «¿No es esa Clara Vale? Filmando en la cocina de Elvira? ¡Ay, pobrecita!». No necesitaba escuchar el resto. La lástima viajaba rápido, más rápido que la verdad. Clara se inclinó más cerca de la cámara, bajando la voz a algo íntimo. «Sé que parece duro, pero ella está sobreviviendo. Siempre ha sido fuerte. Aún así me rompe el corazón». Miró brevemente hacia la entrada, quizás sintiendo movimiento. Luego de vuelta zigzag su pantalla. Ella nunca lo diría, pero nos necesita. Las palabras perforaron más hondo que cualquier insulto. «Nos necesita». Estaba convirtiendo mi independencia en un espectáculo. Mi casa en su escenario. Di un paso adelante. El suelo crujió y su cabeza giró. Nuestros ojos se encontraron, los suyos se abrieron atrapados. Por un segundo titubeó, su sonrisa parpadeó. Luego se recuperó hablando más fuerte, como si yo fuera parte del acto. «Y aquí está», anunció a su audiencia, «la mujer más valiente que conozco». Sentí la lente del teléfono sobre mí y su ojo de cristal reduciéndome a contenido. Mi rostro se encendió. Detrás de la pantalla desconocidos reían, compadecían, bañaban a Clara con elogios que no había ganado. No hablé. Simplemente alcancé la encimera y apagué la luz anular. La penumbra repentina la sobresaltó. El resplandor desapareció de su rostro cuidadosamente maquillado. Tropezó intentando estabilizar el teléfono, pero la transmisión se cortó. El silencio que siguió fue más pesado que las sombras. Abrió la boca como para protestar, luego la cerró. Sin una palabra recogió sus cosas metiendo el teléfono en su bolso. Me quedé plantada, la respiración entrecortada, la vergüenza y la furia enredándose en mi pecho. Por la ventana capté los ojos de la señora Ramírez desde el otro lado de la calle. Desvió la mirada demasiado rápido, jalando a su perro. Estaba hecho. Mi vida, mi casa, mi supervivencia habían sido retorcidas en lástima para sus seguidores. La humillación se pegó como humo en las paredes, negándose a dispersarse. Y por primera vez desde que me mudé, deseé que las tablas en las ventanas fueran más gruesas, lo bastante sólidas para mantener fuera no solo el clima, sino la mirada de todos los que acababan de verme convertida en espectáculo. Los ojos de Clara saltaron entre mí y la pantalla oscura del teléfono, el silencio repentino del corte de la transmisión, aún zumbando en el aire como una réplica. Sus labios se abrieron pintados a la perfección, pero las palabras parecían atrapadas en el borde. Caminé lentamente hacia la cocina, mis pies firmes, aunque el temblor ya había comenzado en mis manos. La luz anular estaba inclinada en la encimera, su halo, apagado e inofensivo ahora. Clara aferró el teléfono como si fuera un pájaro herido. «No puedes hacer eso aquí», dije, mi voz baja pero firme. Parpadeó su rostro rearranglándose en algo que había visto demasiadas veces antes,
La máscara ensayada de una mujer atrapada en una mentira, pero renuente a admitirlo. Solo intentaba ayudar, dijo. Su tono era miel sobre vinagre. A la gente le importa, Elvira. Podrían haber donado. Tú mereces para. La palabra me sorprendió incluso a mí. Salió afilada final. Di un paso adelante y alcancé el trípode. Antes de que pudiera moverse, tomé el teléfono de su soporte y lo sostuve firme que en mi palma. El sonido de succión del estuche separándose del soporte fue más fuerte de lo que debería, como una puerta cerrándose de golpe. Clara jadeó. «¿Qué estás haciendo?» Giré el teléfono para que el cristal negro la enfrentara. «Esta no es tu historia para vender». El color subió a sus mejillas. No estaba vendiendo. Estaba compartiendo. Hay una diferencia. No dije respirando fuerte. La diferencia es quién conserva la dignidad. Tú tomaste la mía y la convertiste en lástima. Ella alcanzó el teléfono rápido, pero di un paso atrás. Mi mano tembló, pero no aflojé el agarre. Durante años me había doblado, suavizado mis bordes, tragado mis protestas para mantener la paz en la mesa, para evitar que Javier me mirara con esa fatiga suplicante. Pero esta casa, incluso con sus paredes descascaradas y olor a moho, era el primer lugar donde había trazado una línea. «Tienes que irte». Su boca se abrió. Por un instante, algo crudo destelló en su rostro, conmoción, quizás incluso incredulidad de que hubiera encontrado mi voz. Luego se endureció de nuevo la máscara de víctima, deslizándose perfectamente en su lugar. Su respiración se entrecortó teatralmente. «Esto es lo que recibo», dijo fuerte, como si aún tuviera una audiencia, escuchando por intentar ser amable. Barrió su bolso de la silla, recogió la colcha que le había prestado la noche anterior y la dejó caer de nuevo en el sofá con un gesto de desprecio. El clic de sus tacones en los tablones deformados fue rápido, agitado. Llegó a la puerta, giró la perilla y se volvió hacia mí. «Javier se enterará de esto». No respondí. Simplemente le tendí el teléfono pantalla hacia abajo, como devolviendo algo roto. Lo arrancó de mi mano y salió al porche, la puerta cerrándose con tal fuerza que las ventanas temblaron en sus marcos. Por un momento la casa quedó inmóvil. Luego mis rodillas casi cedieron. Me apoyé contra la encimera, el pecho subiendo y bajando en oleadas irregulares. Mis dedos hormigueaban donde habían apretado el teléfono, un pulso fantasma aún latiendo allí. El silencio regresó, pero no era el mismo. Se sentía ganado, no impuesto. Mi cuerpo temblaba, pero bajo el temblor había algo más firme, un destello de alivio por no haber retrocedido. Le había dicho que no. Le había mostrado la puerta. Las tablas crujieron arriba, sentándose como si la casa misma hubiera aprobado. Me deslicé en la silla plegable, tiré de la colcha sobre mi regazo y dejé que el temblor siguiera su curso. Afuera, el motor del coche de Clara rugió al encenderse y se desvaneció en la distancia. Dentro finalmente respiré. Habían pasado 2 días desde que Clara cerró mi puerta de golpe. Pensé que tal vez eso era el fin, que ella haría pucheros y seguiría adelante su atención, regresando a su mundo brillante de retiros y patrocinadores. La casa volvió a su silencio inquieto y traté de convencerme de que el silencio era seguridad. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar. No con llamadas, notificaciones, mensajes de antiguos colegas, primos lejanos, incluso una vecina que apenas me había hablado antes. «Vi lo que Clara está haciendo por ti. ¡Qué conmovedor! Realmente es especial. Debes estar agradecida». Al principio no entendí. Luego hice clic en el enlace que uno de ellos envió. Allí, bajo la foto sonriente de Clara, había una página de recaudación titulada «Ayuda a mi suegra a reconstruir». Mi rostro me miraba desde una foto que ni recordaba que me hubieran tomado yo en el porche, el cabello recogido, sudor en la frente, mientras arrastraba una bolsa de basura desde la casa. El pie de foto sonaba como un obituario. «Ha perdido tanto. Vive en condiciones inseguras. Démosle la dignidad que merece». Mi garganta se apretó mientras desplazaba. Otra foto, yo acurrucada en el sofá de segunda mano, la colcha hasta la barbilla, los ojos cerrados. Ella había tomado la foto mientras fingía desplazarse por su teléfono. Merece calor, estabilidad y amor. Cada peso ayuda.
La barra de donaciones pulsaba en verde brillante, ya superando los 35.000 pesos. La línea del destinatario lo decía todo: fondos dirigidos a Vale Bienestar S.A., la cuenta de negocios de Clara. Dejé caer el teléfono en la encimera, mi estómago vacío. Más tarde la curiosidad me obligó a mirar los comentarios. Elogios de desconocidos. Clara, eres un ángel. El mundo necesita más nueras como tú. Doné 100 pesos, bendiciones para ambas. Cada uno dolía no porque les importara, sino porque no me veían en absoluto. Solo veían su actuación envuelta en mi lucha como un disfraz. Pensé en las horas que había pasado sola en esta casa, tapando goteras con trapos, hirviendo agua en la hornilla, negándome a arrastrarme de vuelta a la mesa familiar. Nada de esa fuerza llegó a la narrativa de Clara. En su historia, yo era una sombra, un caso de caridad, un accesorio en su obra de compasión. Caminé por las habitaciones, el teléfono aún brillando en mi mano, su peso insoportable. El olor a moho parecía más agudo, el hundimiento de las paredes, más pesado. Ella me había despojado no solo de privacidad, sino de dignidad, convirtiendo mi supervivencia en lástima que podía monetizar. Esa noche no pude comer. Me senté en la silla plegable con la colcha sobre las rodillas, mirando el teléfono, mientras el total subía, minuto a minuto. 35.036. Cada nueva donación se sentía como otro ladrillo en un muro que ella construía para encerrarme en su versión de mi vida. La casa crujió a mi alrededor inquieta. Afuera un coche pasó sus faros barriendo brevemente las tablas. Pensé en las palabras de Remedios: volverán cuando necesiten algo. No olvides este dolor. Ahora Clara había regresado no por refugio, sino por lucro. Y una vez más me había usado como moneda. Cerré la aplicación y puse el teléfono boca abajo, pero el eco de esos comentarios se aferró a mí. Un ángel la llamaban, mientras que yo en sus ojos era solo la figura rota en el fondo, valiendo solo lo que se podía recaudar en mi nombre. Algo se tensó en mi pecho entonces, no solo furia, sino una resolución silenciosa. Esta casa podría estar desmoronándose, pero era el único lugar donde aún podía elegir quién era. Y si Clara pensaba que podía escribirme en su historia como una reliquia indefensa, no había visto el final aún. La mañana después de encontrar el enlace de la recaudación, desperté con una pesadez en el pecho que ninguna colcha podía suavizar. Mi teléfono parpadeaba con nuevas notificaciones, cada una como un clavo martillado en la versión de mí que Clara sí la había creado, lastimosa, dependiente, sin voz. Me senté mirando la pantalla intentando reunir la fuerza para no hacer más que respirar. Entonces llegó un nuevo mensaje. No era de un primo, una vecina o algún desconocido elogiando a Clara. El remitente era una cuenta que no reconocí: Sofía C., asistente legal certificada por el Colegio de Abogados de Chihuahua. Su mensaje fue directo. Vi el GoFundMe. ¿Lo autorizaste? Mi pulso se aceleró mientras escribía no. Su respuesta llegó casi al instante. Entonces es explotación. Civil como mínimo, quizás fraude dependiendo de cómo esté redactado. No te preocupes, documenta todo. Empieza con capturas de pantalla. Leí sus palabras 3 veces, las letras firmes donde las mías se sentían temblorosas. Alguien ahí afuera lo veía por lo que era. No lástima, no inspiración, sino robo, disfrazado de caridad. Preparé té en la hornilla aunque apenas lo probé. Luego abrí la página de recaudación de nuevo, mis manos temblando menos esta vez. La sección de comentarios aún desbordaba, el total más alto que antes, pero ahora me obligué a verlo diferente. No como una avalancha de la que no podía escapar, sino como evidencia. Tomé capturas de cada línea, la foto de portada de mí, arrastrando bolsas de basura, el pie de fotos sobre condiciones inseguras, la cuenta destinataria, bajo el negocio de Clara. Desplacé hacia atrás el clip de su transmisión en vivo, aún circulando en línea, y lo guardé, cuadro por cuadro, su sonrisa, la tetera descascarada, mi rostro sorprendido atrapado en el fondo. Cada imagen aterrizó en mi teléfono como otra piedra, pero también como otra pieza de armadura. Para el mediodía tenía una carpeta etiquetada, pruebas. Se sentía extraño, casi clínico nombrarla así, pero me estabilizó.
Sofía mensajeó de nuevo. Revisa también la asociación vecinal. Si ha usado tu dirección para algo oficial importa. No había pensado en eso. La casa no estaba en un vecindario de céspedes impecables, pero técnicamente había una asociación local, más vigilante que otra cosa. Revisé la pequeña pila de correo que había llegado desde que me mudé. Entre formularios de servicios y notificaciones del municipio, un sobre destacaba Asociación Vecinal La Esperanza, marcado como urgente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta redactada con cuidado, pero inconfundible. Recibimos solicitudes citando tu dirección para ayuda de vivienda de emergencia. Requerimos confirmación. Mi garganta se apretó. No solo me había burlado en línea, había tomado mis paredes, mis tablones, mi aire, y los había convertido en su currículum. Tomé fotos de la carta de ambos lados y las añadí a la carpeta. La casa crujió como en acuerdo. Para la noche la carpeta en mi teléfono estaba llena de capturas, grabaciones, cartas escaneadas. Pruebas las llamó Sofía. Nunca me había considerado alguien que coleccionaba armas, pero eso se habían convertido estos archivos cuchillas silenciosas, forjadas de papel y píxeles. Cuando me senté de nuevo en la silla plegable, la colcha pesada en mi regazo, sentí el temblor en mis manos otra vez, pero esta vez no era debilidad. Era una corriente viva de algo más afilado, más frío resolución. Escribí un mensaje final a Sofía antes de apagar la luz. He guardado todo. Su respuesta llegó casi al instante. Bien, el papel tiene dientes. No la confrontes aún. Lo haremos valer. Puse el teléfono abajo la habitación sumida en sombras y escuché el goteo constante en las paredes. Las pruebas ya no eran solo supervivencia. Eran el comienzo de un ajuste de cuentas. La semana siguiente se desdibujó en un ritmo de recolectar, guardar y esperar. Las pruebas se apilaban silenciosamente en mi teléfono y en la carpeta de Manila que mantenía en la encimera tambaleante de la cocina. No había hablado con Javier, no respondía a un solo mensaje que llegaba a través de parientes comunes, todos preguntando lo mismo. ¿No es Clara maravillosa? Cada vez quería gritar la verdad, pero recordaba las palabras de Sofía. El papel tiene dientes. No la confrontes aún. Lo haremos valer. El martes ella llamó. Su voz era rápida, práctica, con la calma que te estabiliza, antes de pisar terreno incierto. Elvira dijo: he redactado el primer documento. Es una carta de cese y desista. No lo resuelve todo, pero pone el reloj en marcha. Me recosté en la silla plegable, la colcha envolviendo mis hombros, aferrando el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué significa eso para mí? Significa, respondió Sofía, que no puede decir que no sabía. Una vez que reciba esta carta está oficialmente notificada. Cualquier tergiversación continuada, cualquier recaudación, cualquier afirmación falsa se vuelve no solo poco ética, sino procesable. A los tribunales les gustan los rastros de papel. Su tono hacía que las palabras se sintieran como ladrillos bajo mis pies, terreno sólido reemplazando las arenas movedizas en las que me había estado hundiendo. Me envió el borrador esa noche. La línea de asunto era simple. Mendoza Puez. Vale. Carta inicial. Abrí el archivo adjunto en la pequeña laptop que había rescatado del almacenamiento. Las palabras aparecieron en una fuente negra nítida, párrafos ordenados llenos de frases que apenas entendía, pero que instintivamente confiaba a uso no autorizado, de imagen tergiversación posible, fraude electrónico. Y luego en negritas cerca del final, se le ordena cesar y desistir de todas dichas acciones de inmediato. Por un largo momento simplemente miré. Esta era mi vida destilada en cláusulas y puntos, pero por primera vez no leía como un obituario. Leía como un escudo. Toqué la pantalla con la punta de mi dedo. Mi nombre en la parte superior, Elvira Mendoza, cliente. Mi nombre importaba aquí. No estaba recortado de una foto ni mal escrito en un pastel. Estaba centrado, formal, innegable. La nota de seguimiento de Sofía fue simple. Lo haremos entregar a través de un servidor de procesos licenciado. Silencioso oficial. Sin drama. Cerré la laptop presionando mis manos en mi regazo. La casa crujió a mi alrededor, pero el sonido ya no me hacía sentir tan pequeña.
Me di cuenta entonces de que no necesitaba alzar la voz. Las palabras ya tenían peso no en un grito, sino en tinta y firmas. Al día siguiente llegó un sobre de Manila por mensajería. Dentro estaba la copia final nítida y pesada en mis manos. Sofía sí te había incluido una nota adhesiva encima. Sostén esto si sientes duda. Papel antes del pánico. Deslicé el sobre en la encimera y cada vez que pasaba lo rozaba con mis dedos. No era más que páginas dentro de cartón, pero zumbaba con poder. No el poder ruidoso de las transmisiones de Clara, no el aplauso vacío de desconocidos en línea, sino algo más limpio. Esa noche me senté en la pequeña mesa de la cocina con el sobre frente a mí. La bombilla de arriba zumbaba levemente, arrojando su brillo sobre las palabras estampadas en la portada, cese y desista. Mis manos aún temblaban, pero el temblor ya no se sentía como debilidad. Era el temblor de alguien que había contenido el aliento demasiado tiempo, finalmente tomando aire. Doblé la colcha más fuerte alrededor de mis hombros. Me recosté en la silla y dejé que el silencio se asentara. La carta sería entregada pronto. Clara leería las palabras y por una vez no habría escenario ni audiencia, ni máscara que pudiera ponerse para torcer la historia. Solo papel. Y el papel estaba aprendiendo, podía cortar más afilado que los gritos. El día que Sofía me dijo que el servidor de procesos había programado la entrega, apenas dejé mi silla. Mi estómago se revolvía con partes iguales de temor y anticipación, como esperar una tormenta que habías pedido, pero aún temías una vez que escuchabas el trueno. Ella había sido clara, sin confrontaciones, sin advertencias. Solo papel llegando exactamente donde debía. 2 noches después, Clara anunció un Q&A de sanación en vivo en sus canales sociales. Publicó avances durante días, fotos en suave enfoque de ella, en lino fluido, manos alzadas al cielo de Valle de Bravo. Subtítulos sobre renovación, perdón, alineación energética. Sus seguidores inundaron los comentarios con emojis de corazones y aplausos antes de que el evento siquiera comenzara. Puse mi laptop en la mesa tambaleante de la sala y abrí la transmisión, aunque parte de mí no quería mirar. Pero necesitaba ver, necesitaba saber. La pantalla se llenó con Clara en una esquina escenificada de su espacio de oficina alquilado, estantes llenos de cristales, velas parpadeando. Sonrió amplia y cálida, su voz suave como jarabe, mientras daba la bienvenida a su audiencia. «Almas hermosas», dijo, las palmas juntas. «Estoy tan agradecida por su presencia. Esta noche vamos a hablar sobre resiliencia, sobre heridas familiares, sobre cómo el amor puede sanar lo que la amargura rompe». El chat explotó con adoración. «Eres un ángel. ¡Qué valiente por compartir! ¿Cómo te mantienes tan positiva?». Apreté el borde de la mesa, la llave de mi casa de desecho presionada fuerte contra mi palma. La ironía era casi insoportable. Ella respondió preguntas con la fluidez de alguien que había practicado cada línea frente al espejo. ¿Cómo creía en elevarse por encima de la negatividad? ¿Cómo se negaba a dejar que el enojo definiera su historia? Cada frase estaba diseñada para pulir su aureola, para colocarla limpiamente por encima de cualquier reproche. Y entonces, 3 golpes, suaves pero firmes, fuera de cámara. Titubeó solo por un instante. «Discúlpenme, queridos», dijo rápido, forzando una risa. Se inclinó fuera del encuadre, su sonrisa estirada. El servidor de procesos entró en escena por un momento, sin importarle la cámara, solo extendiendo el grueso sobre de Manila. Clara Vale. Su voz era plana, profesional. Sí, comenzó ella, la voz más aguda de lo que pretendía. Luego miró hacia la lente como para suavizarlo. «Esto es para usted», dijo él, presionando el sobre en sus manos manicuradas. «Ha sido notificada». Por un momento suspendido todo se detuvo. Luego el chat explotó. «¿Qué acaba de pasar? Cese y desista en vivo. OMG recibos». La sonrisa de Clara se congeló. Sus nudillos blanquearon alrededor del sobre. «Nos continuaremos después», tartamudeó, los ojos saltando entre el servidor y la pantalla. El brillo de su luz anular hacía que su rostro brillara demasiado, revelando la grieta bajo la máscara. Alcanzó la cámara los dedos torpes. La transmisión se cortó abruptamente en negro. Me recosté, el corazón martilleando, mirando la pantalla en blanco.
El silencio después fue casi sagrado. En minutos los clips surgieron. Los seguidores habían grabado el momento, el sobre, la frase. Ha sido notificada la forma en que su rostro titubeó antes de que matara la transmisión. Hilos de Twitter florecieron, publicaciones de Reddit se multiplicaron, hashtags se encendieron. Sega Sekakikarathese was desista en vivo. Notificada en transmisión. Bienestar, fraude. Sofía me envió una captura de pantalla media hora después. La sonrisa congelada de Clara, el sobre en la mano. Esto viajará más lejos que su lástima, escribió. Cerré la laptop, las manos aún temblando, pero no de miedo esta vez. Algo más firme corría por mí. El papel tenía dientes, sí, pero servido frente a su mundo cuidadosamente curado. También tenía garras. Tiré de la colcha sobre mis hombros y me senté, escuchando la casa respirar. Por una vez, los crujidos no sonaban a soledad. Sonaban a aplausos débiles, pero ciertos, resonando en las paredes que finalmente habían presenciado una fractura en la actuación que me había mantenido borrada por tanto tiempo. La mañana después del colapso en vivo de Clara, desperté a un silencio diferente al vacío usual de la casa. No era solitario esta vez, se sentía suspendido como si el mundo afuera estuviera conteniendo el aliento. Herví agua para té y me senté en la mesa con la colcha aún envolviendo mis hombros, esperando a que cayera el otro zapato. Llegó en forma de un sobre deslizado por la ranura de mi correo. La dirección de retorno decía Asociación Vecinal La Esperanza. Mi pulso se aceleró. La asociación apenas me había notado desde que me mudé. La mayoría de las casas en esta cuadra ni siquiera estaban ocupadas. ¿Por qué ahora abrí el sobre con el borde de un cuchillo de mantequilla? La carta estaba impresa en papel grueso, ordenada y estéril en su lenguaje. Estimada señora Mendoza, comenzaba. Escribimos para confirmar sus recientes solicitudes de asistencia de vivienda de emergencia, presentadas bajo su nombre y dirección de propiedad. Requerimos aclaración de su estado para proceder con el desembolso de fondos. Leí de nuevo más despacio esta vez, mi pecho apretándose. Solicitudes. ¿Presentadas bajo mi nombre? No había solicitado nada. Vivía con bombillas desnudas y muebles de segunda mano. Si necesitaba ayuda era con mis propias manos, no con formularios llenados con firmas falsificadas. Pasé la página. Adjuntas estaban las copias de las solicitudes mismas. Allí en letra ordenada estaba mi nombre completo escrito correctamente esta vez, pero no por mí. El formulario me describía como una mujer mayor desplazada, solicitando ayuda para rehabilitación de vivienda, servicios públicos y estipendios de alimentos. La casilla narrativa era aún más cortante: mujer viuda en condiciones inseguras e insalubres, dependiente de cuidados externos. Los fondos asegurarán estabilidad mientras la familia ayuda en su transición. En la parte inferior, donde debería saber una firma, mi nombre había sido garabateado con una pluma que no reconocí. La sangre se drenó de mi rostro. Esto no era solo lástima para el espectáculo o donaciones canalizadas al negocio de Clara. Era mi identidad usada para extraer dinero de organizaciones que creían que me estaban ayudando. Me aparté de la mesa y caminé por la cocina, el papel arrugándose en mi puño. Mi mente saltó por imágenes. Clara riendo en mi porche. Clara tomando fotos cuando pensaba que no miraba la voz suave de Clara en línea. Ella nunca lo diría, pero nos necesita. Ahora entendía por qué su historia sonaba tan ensayada. Estaba tomada directamente de estos formularios. Puse la carta plana de nuevo y forcé mi respiración a estabilizarse. Bajo el tono cortés de la asociación estaba el peso de un posible fraude, tal vez, incluso cargos criminales, si las casillas equivocadas habían sido marcadas. Me habían contactado para aclarar, asumiendo que yo era la solicitante. Si no hacía nada, la mentira se convertía en mía para cargar. Alcancé mi teléfono con manos temblorosas y tomé fotos de cada página de ambos lados. Las añadí a la carpeta de pruebas que Sofía me había dicho que mantuviera. Cada imagen se sentía más pesada que la anterior, el archivo creciendo con evidencia de que mi vida ya no solo era burlada, sino falsificada. Un correo electrónico sonó un momento después. Sofía de nuevo.
Está trending fuerte. No hagas nada aún. Envíame cualquier cosa nueva. Respondí con los escaneos de la carta. Su respuesta llegó rápido. Esto cambia el marco. No es solo tergiversación ahora. Es fraude potencialmente federal si los fondos cruzaron líneas estatales. No te preocupes. Construimos desde aquí. Me senté de nuevo en la silla plegable, la colcha, deslizándose de mis hombros al suelo. Mis manos temblaban, pero no solo de miedo. Algo más profundo se agitaba rabia y una especie de claridad sombría. Durante años me habían borrado suavemente olvidada en rincones, mi valor disminuido en susurros. Ahora mi nombre había sido afilado en una herramienta y blandido como palanca, abriendo carteras y cuentas bajo la apariencia de compasión. Los papeles en la mesa ya no parecían simples cartas, parecían líneas trazadas en tinta, forzándome a decidir. ¿Me escondería detrás del silencio otra vez? ¿O finalmente daría un paso adelante y lucharía con mi propio nombre intacto? Para cuando llegó la gala de Clara, el Internet ya había comenzado a volverse en su contra. Los clips de la entrega en vivo circulaban, los hilos destripaban cada frase de su recaudación y susurros de investigación se agitaban en rincones que nunca esperé. Aún así, ella siguió adelante con el evento. Una noche en un salón de baile en el centro de Ciudad Juárez, pancartas, prometiendo: vale bienestar, sanando familias, sanando futuros. No había planeado asistir. Fue Sofía quien me convenció. No tienes que hablar, dijo. Solo quédate allí. Deja que la verdad haga el trabajo. Así que fui. Llevé un vestido azul marino del fondo de mi closet, uno que guardaba para funerales y ocasiones especiales, y me recogí el cabello como a mi esposo le gustaba. No estaba allí para deslumbrar, estaba allí para presenciar. El salón brillaba bajo candelabros, las mesas cubiertas con manteles blancos, las copas de vino atrapando la luz. Los invitados se mezclaban patrocinadores, influencers, celebridades menores, todos buscando la foto perfecta. Y en el centro, iluminada como un ícono, estaba Clara. Su vestido destellaba dorado, su sonrisa aún más brillante. Cada movimiento, una actuación. Me mantuve atrás, deslizándome en una silla cerca de las puertas, desapercibida por la mayoría. El aire olía a perfume y catering caro, un contraste agudo con la madera húmeda y el moho que se aferraban a mi propia casa. Tras los discursos de los patrocinadores elogiando su visión, Clara tomó el escenario. Habló sobre resiliencia, sobre lazos familiares, sobre cómo la generosidad tenía el poder de reconstruir vidas. Mi vida, aunque nunca dijo mi nombre. Cada frase estaba pulida, curada, ensayada para los aplausos. Entonces, a mitad del discurso, una onda recorrió la sala. Los invitados comenzaron a mirar sus teléfonos murmurando. Una periodista que vagamente reconocí, una reportera local, que alguna vez cubrió el ayuntamiento, estaba al fondo con una laptop, asintiendo mientras su teléfono vibraba. Había publicado los textos filtrados en tiempo real. Sabía las palabras antes de verlas. Las había escuchado en la voz de Clara una vez ya, pero verlas esparcidas por las pantallas alrededor de la sala hizo que mi pecho se apretara. Déjala pudrirse en ese basurero. Oro para relaciones públicas. Es buena para puntos de compasión. Mantén las cámaras bajas. Muestra las grietas. Jadeos se extendieron como incendio. Un patrocinador bajó su copa bruscamente. Otro murmuró algo a su asistente ya recogiendo su bolso. En el escenario, Clara titubeó. La máscara se deslizó. Por un segundo parecía perdida, los ojos saltando por la multitud, buscando un guión que ya no funcionaba. Rió nerviosa al micrófono. No crean todo lo que ven en línea, dijo. Pero la sala ya estaba cambiando. Las sillas se arrastraban hacia atrás. Los susurros se convertían en conversaciones señaladas. Y entonces, Remedios se levantó. Llevaba su abrigo de domingo sencillo y gastado en las mangas, pero cuando cruzó la sala, su presencia llenó el espacio, más que el brillo de Clara jamás lo había hecho. Subió los pequeños escalones al escenario, ignorando a Clara por completo, y se giró hacia la multitud. Me pidieron que hablara sobre resiliencia esta noche. Comenzó su voz firme y fuerte. Pero la resiliencia no se construye con mentiras.
Esta familia ha pasado años puliendo una cara mientras borra otra. Ya no lo soportaré más. Sus ojos encontraron los míos a través de la sala. Sentí el peso de sus palabras aterrizar como una mano presionada firmemente contra mi espalda. Me levanté las piernas temblando y caminé lentamente hacia adelante. Cuando llegué al escenario, Remedios abrió los brazos y me abrazó. No fue un abrazo educado. Fue firme, feroz, una declaración. Los flashes de las cámaras destellaron la multitud, se silenció. Y por una vez, no fui recortada, cortada o olvidada. Detrás de nosotras, la sonrisa de Clara colapsó. Los patrocinadores se deslizaron silenciosamente hacia las puertas, sus nombres ya redactando comunicados de salida en sus cabezas. La máscara dorada que había deslumbrado a tantos, ahora yacía rota a sus pies. No me regodé. No lo necesitaba. Simplemente me mantuve erguida junto a la única persona que siempre me había recordado que mi presencia importaba. Y en ese momento, el silencio habló más fuerte que la actuación más brillante de Clara jamás lo había hecho. Pasó un mes después de la gala. El Internet se mueve rápido, pero no lo suficiente como para olvidar la sonrisa congelada de Clara en el escenario o las palabras filtradas que habían destripado su marca. Los patrocinadores se retiraron silenciosamente uno por uno. Las reservas para retiros se evaporaron. Sus publicaciones antes pulidas se redujeron a fin afirmaciones vagas que nadie parecía ansioso por compartir. Me quedé en mi casa. Poco a poco reparé lo que pude. El nieto de una vecina parchó el tejado hundido a cambio de dinero para gasolina. La señora Ramírez trajo pintura sobrante, un crema pálido que alegró los barandales del porche. Los sábados me uní al pequeño equipo de limpieza comunitaria. Sacábamos basura de lotes vacíos, podábamos maleza en las banquetas, reíamos con limonada y brownies compartidos. La casa ya no olía solo a moho. La pintura fresca y el jabón se aferraban al aire. La luz entraba por las ventanas que había fregado hasta que me dolían los brazos, y la colcha en mi sofá ya no parecía un símbolo de exilio, sino de supervivencia. En la mañana de nuestra limpieza más grande, los niños pintaron la banqueta afuera, flores torcidas, soles tambaleantes, un garabato audaz que decía: «Bienvenida a casa». Me paré con una bandeja de vasos de limonada repartiéndolos el calor de la pertenencia, asentándose más profundo de lo que esperaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Casi lo ignoré, pero cuando lo saqué el nombre en la pantalla me congeló. Clara. El mensaje era corto. Las cosas han estado duras. ¿Alguna posibilidad de que podamos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que resolvamos las cosas. Lo leí 2 veces, luego una tercera, mi garganta apretándose. No había disculpas, ni reconocimiento, ni mención de la gala, la recaudación, los formularios falsificados. Solo la suposición de que abriría la misma puerta que ella había burlado. Afuera las risas de los niños subían, mientras dibujaban estrellas de tiza en el pavimento. Los vecinos pasaban con carretillas saludando, llamándome por mi nombre. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Recordé su voz en esa transmisión en vivo. Aquí es donde algunas personas tienen que vivir. Es humillante, ¿verdad? Recordé el pie de foto de la recaudación. Merece dignidad. Palabras que me habían pintado como rota para que ella pudiera brillar. Y ahora, cuando sus propias paredes habían colapsado, quería las mías. Puse la bandeja de limonada de vuelta en la mesa y miré la casa. El porche seguía torcido, la pintura desigual, las reparaciones lejos de terminarse, pero estaba en pie. Igual que yo. El mensaje parpadeó ante mí de nuevo esperando una respuesta. Durante años habría corrido a borrar el dolor, a ofrecer consuelo, a suavizar fracturas por el bien de la familia. Pero la voz de Remedios resonaba firme en mi memoria. Volverán cuando te necesiten. No olvides este dolor. Deslicé el teléfono en mi bolsillo sin responder. Las letras de tiza en la banqueta brillaban bajo el sol de la tarde, más brillantes que cualquier pancarta en los retiros de Clara. Bienvenida a casa. Y por primera vez en mi vida entendí la diferencia entre un refugio dado por miedo y un refugio construido desde la fuerza. Me senté en el porche. Esa noche el último del equipo de limpieza. Se había ido el aire rico con el aroma de césped cortado y pintura fresca.
Mi teléfono pesaba en mi regazo el mensaje de Clara aún sin respuesta. La casa detrás de mí brillaba débilmente con la única lámpara que había vuelto a conectar, su luz cálida constante. Abrí el hilo de mensajes de nuevo. Sus palabras parecían más delgadas en la luz menguante. Las cosas han estado duras. ¿Alguna posibilidad de que podamos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que resolvamos las cosas. Quedarnos. La misma palabra que usan los adolescentes cuando quieren tomar prestado. Un espacio sin responsabilidad. La misma palabra que usa alguien que cree que un lugar existe solo para absorberlos, hasta que deciden irse. Mi pulgar flotó sobre las teclas, pero esta vez no dudé mucho. Escribí lentamente cada palabra deliberada. No hay espacio para mentiras aquí. Te deseo paz. Miré la pantalla, luego continué. Si quieres enmendar, empieza con una disculpa. Luego devuelve el dinero que tomaste de esos donantes. Hasta entonces esta casa no está abierta para ti. Presioné enviar antes de que la duda pudiera filtrarse. El mensaje entró en el hilo azul y final. Esperé aunque me dije que no lo haría. El teléfono permaneció en silencio. 10 minutos. 20. 1 hora. Nada. Adentro la colcha esperaba en la silla doblada con cuidado. La deslicé sobre mis hombros y me senté junto a la ventana. La noche se asentó a mi alrededor, los grillos comenzando su coro, los dibujos de tiza, de los niños aún brillantes, bajo la luz de la calle. Bienvenida a casa. Pensé en todos los años que había tragado insultos pasado por alto, desaires, excusados silencios. ¿Cuántas veces había traducido la crueldad en algo más suave, solo para mantener la puerta abierta? Esta noche la Fittach había cerrado con palabras que no eran crueles ni suaves, sino ciertas. El silencio de Clara se extendió en la noche. La imaginé leyendo mi respuesta, los labios apretándose, desplazándose hacia atrás, en las palabras como buscando un resquicio. Pero no había ninguno. No había cerrado la puerta para siempre, no si ella elegía la honestidad, la restitución, la humildad. Pero la había cerrado hasta entonces. La casa crujió suavemente mientras el aire fresco cambiaba. Por primera vez, no sonaba a soledad, sonaba a acuerdo. Puse el teléfono boca abajo y dejé que el silencio me sostuviera. El perdón, me di cuenta, no siempre significaba dejar entrar a alguien de nuevo. A veces significaba bendecirlos en su salida y elegir la paz incluso si significaba elegir la distancia. Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo que nunca había conocido antes, uno no dictado por las demandas de Clara ni el peso de las expectativas familiares, sino por el simple paso de la reparación del vivir. La casa comenzó a transformarse de ruina en algo que parecía un hogar. Las tablas salieron de las ventanas. El tejado ya no lloraba cuando llovía. La pintura fresca alegraba los barandales del porche, aún un poco desiguales, pero honestos en su imperfección. Los sábados por la mañana los niños del vecindario se reunían frente a mis escalones con cubetas de tiza. Sus risas subían por la cuadra mientras dibujaban flores torcidas, soles con demasiados rayos y palabras que se inclinaban en trazos grandes y audaces. Bienvenida a casa. Me sentaba en el porche con una bandeja de limonada y galletas escuchando sus voces subir y bajar como canto de pájaros. Cada vez que miraba esas palabras garabateadas en colores pastel, mi pecho se aflojaba. Hogar habían escrito. Y por primera vez en 71 años realmente lo creía. Una noche después de que los niños se fueron y la calle se quedó en silencio, abrí una pequeña caja que había llevado conmigo en cada mudanza. Dentro había una fotografía que no había mirado en décadas. Me mostraba a Sur a los 8 años usando una corona de papel y un disfraz brillante de una obra escolar. Mi sonrisa era rígida, incierta, del tipo que usas cuando no estás segura de que alguien te esté mirando. La foto siempre había estado boca abajo en su marco. Durante demasiados años me había dicho que era más fácil no ver, más fácil no recordar cómo los aplausos siempre parecían ir para alguien más. Esa noche limpié el vidrio con la esquina de mi manga, deslicé la foto de vuelta en el marco y lo puse de pie en la pared sobre el perchero. La niña en esa foto merecía algo mejor. Y ahora le debía la dignidad de ser vista. Di un paso atrás, el suelo crujiendo bajo mi peso, y la miré a mí misma. La corona ladeada en mi pequeña cabeza
el brillo difuminado en los bordes, pero detrás había una luz que reconocí, una que casi había dejado que otros apagaran. Susurré en la casa silenciosa. El respeto es la renta por un lugar en mi vida, y yo pongo las reglas. Las palabras permanecieron en el aire más fuertes que cualquier pancarta o escenario, más fuertes, incluso que el papel que me había llevado a través de esta lucha. Eran mías. Afuera la tiza se desvanecía bajo la lluvia, los colores difuminándose en las grietas de la banqueta. Pero mañana los niños volverían dibujando nuevos soles, nuevas flores, nuevas bienvenidas. Y mi casa de desecho, mi cimiento estaría lista para sostenerlo todo. Me serví una taza de té al vapor, subiendo en espirales, y me senté junto a la ventana. La luz del porche brillaba sobre las letras de tiza suave y constante. Mi teléfono yacía en silencio en la encimera, el hilo de mensajes de Clara, sin abrir, sin responder. El silencio ya no se sentía como exilio, se sentía como paz. Levanté los ojos una vez más a la pequeña foto en la pared, la corona de papel destellando débilmente en la luz de la lámpara. Esa pequeña niña ya no estaba borrosa en el fondo, estaba aquí de pie alta, y por primera vez sentí la verdad asentarse en mí, con el peso de algo que nunca podría ser robado. Esto no era carga, era cimiento, y era mío para conservar.